Voy a dar otro inicio a la fase porque, bueno, hice un video y salió mal. Salió pésimo. Así que ahora voy a comenzar a grabar de nuevo. Netamente sin tanto compromiso y más como con tomando en cuenta. Bueno, había avanzado un par de kilómetros en el recorrido, no mucho. Y iba a hablar ahora, bueno, porque quería hacer un recomienzo de lo que era el tema, pues, acerca de los medios de almacenamiento y de comunicación que teníamos en los años 90. Eh, Así que voy a dedicarme a hablar de eso a la primera media hora y después ya como conducción. Es que no quiero poner música porque va a estar afectando la cuestión del copyright y no sé cómo va. Bueno, si pongo de repente como cuestiones muy... eh, no sé cómo vaya. Así que prefiero estar haciéndolo esta especie como de podcast acá a propósito como un formato distinto. O sea, para ahorrarme de repente ciertas cosas, ciertas problemáticas que tiene la plataforma o no sé qué. Así que por lo menos, siendo bien sincero, es que igual para estar compartiendo un rato cosas de los años 90, cosas que fueron importantes para nuestra generación en esa época y que para nosotros ahora quizás un tiempo después cuando ya estamos un poquitín más viejos, cuando ya reflexionamos con más a- a- eh, no sé, como contingencia acerca de lo que vivimos durante en realidad esos años, es que pensamos igual que fueron años disfrutables, puesto que no había tanta maldad. Partamos de ahí. No había tanta maldad, sino que era más como ocasional. De repente la gente decían los patos malos, pero no eran weones así como los de ahora. Eran tantos más viejos, eran como más rockeros, metaleros, andaban con una corta pluma, pero eran pocos comparado ahora. Ahora es como muy masiva la cultura del flight, muy masiva la cuestión carcelaria hasta en las escuelas públicas. Es tremendo. Así que hay ciertas diferencias de repente contextuales de que ocurren en los años 90 y ahora que son igual más complejas de decir que son más o menos compartidas. No, no son. Porque, no sé, hay cuestiones contextuales que la gente entiende mejor dentro de su propio sitio que están explicando lo afuera. O sea, nosotros cuando chicos, de repente, en los años 90 como que existía de repente una cuestión con cierto cuidado, más de familia, más de cuidado de familia, que más cuidado de familia del clan, que antes, bueno, que antes era normal, pero que ahora prácticamente no existe. Ahora que prácticamente no existe. Y hay una serie de factores que vienen desde fuera, estudiados de repente, que tienen que ver con seguridad social, en cualquier sentido, también en el caso de la crianza de las familias, en su mayoría prácticamente monoparentales. 7 de 10 niños en este país están naciendo sin una figura paterna en la casa. Eh, ya, no hay limitaciones de ninguna clase, así que voy a pasar. Ya. Y, y cuando veía ese tipo de cuestiones, como que te preguntáis, ¿qué pasó? Voy a volver a ese tema después, porque creo que era el foco otro tema, puesto que tuve que interrumpir el video abruptamente por, bueno, la gente que vive conmigo. Y, y, y ciertas cuestiones que, no sé, netamente quisiera compartir acerca de los años 90, de lo que recuerdo desde 1993 en adelante, acerca de los medios de almacenamiento y cómo nos fue llegando el internet. Eh, yo llegué al internet a los 14 años, porque antes no había. Antes de internet domiciliario prácticamente no existía. El internet lo conocía desde el año 98. Antes no existía.
este tipo de tecnología de interconexión, cuando era la web 1.0, cuando existían front page para el diseño de HTML, ni variante ahora que existe PHP, HTML5, YouTube, nada. O sea, yo llegué a internet cuando existía GeoCities, Lycos, existía Altavista, Yahoo, entre otras. Eh, es que, particularmente de lo que fue nuestra generación, que llegamos crecido al internet lamentablemente, como que estuvimos adquiriendo las herramientas, el perfeccionamiento, lo que es informática, quizás un poco tarde, pero no tanto. No llegó a los 20 años quizás como las personas que ahora tienen 45. No llegó este tipo de herramientas cuando fue netamente más masivo o más, por lo menos, más público o más, por lo menos, estimulante, de repente desafiante para la gente misma que estaba haciendo el cambio de adopción a lo que era la informática el año antes del año 2000, hasta el año 99. Ya del 2000 como que bajó un poco de repente cuando fue el año nuevo, por esta cuestión del efecto, efecto 2000, cuando pensaban prácticamente iban a explotar todas las computadoras, pero en ese tiempo eran muy pocas. Entonces era como una computadora por casa, y si es que había, porque de repente gente así como una computadora por casa aún no está cumplido. Y ha sido una meta prácticamente de hace 20 años, y eso está prácticamente inconcluso. Y había gente que prácticamente hasta el año 2015 no tenían computadora en casa, ni siquiera un laptop básico, cosa que eso ha permitido por lo menos reseñar, o cierto modo, acortar las brechas de la accesibilidad, no la brecha digital, sino que la alfabetización, no apenas. Porque la brecha digital ya sería otra cosa muy distinta, sería la capacitación dentro de lo que son las herramientas internas de un sistema operativo, así que por lo menos es bastante más extraño. Es que antes se hablaban estas cosas en los años 2000 como naturales, pero después del tiempo, con la capacitación de la gente, y que ahora por lo menos hay ciertas plataformas de comunicación un poco más complejas unas que otras, por lo menos, mira, sé que es bastante fácil decir ya OS o el streaming, no sé qué, pero estos tipos de conceptos se desarrollan a lo largo de 10-15 años. Hasta el 2015 no existía esa cultura de streaming de repente de ciertas personas a nivel masivo, a ciertas cuestiones de contenido, no existía. El año 2000 recién rompió YouTube, pero de una forma muy pueril. Bueno, con los youtubers más conocidos, pero de la hispana, pero que era bastante pueril, sí que lo era. Así que era netamente gente mayor que hacía bromas ligeras, humor blanco, sketch humorístico. Fue como la primera camada de repente de ciertos youtubers de repente creadores de contenido. Pero antes que eso no existía nada. Existían los blogspot, existían los foros, era una web escrita. No era una web interactiva en video. No existía la cultura del video. De hecho, para personas que estaban un poco lejos de repente de lo que era la informática como sector, es bastante extraño de repente encontrar gente que supiese editar videos antes del año 2015. Ahora están todos obligados. Porque Zoom, con la cuarentena, como que la gente se vio absolutamente sobredimensionada de entender cuáles eran los cambios a partir de los cuales venían a la sociedad. Así que una de las cosas más importantes fue netamente capacitar a la gente dentro de lo que eran estas plataformas de comunicaciones digitales. Así que por lo menos con OBS ha sido menos problemático, puesto que facilitan un 98% prácticamente las cosas, y un programa que es súper potente. Así que por lo menos de lo que eran reuniones de Zoom, hasta ese momento yo pienso que por lo menos OS lo ha hecho súper fácil. Pero si volvemos atrás al año 1995, tenemos que la gente tenía televisión abierta, televisión por cable un poco menos, teléfono fijo de casa, teléfono público, y todavía existían las cartas, telegramas, estaban los fax. No había internet masivo. Quizás uno de los primeros servidores del internet que ocurrió acá en Chile sea el REUNA, el de las redes universitarias nacionales.
los primeros correos electrónicos eran entre los académicos de las universidades nacionales, el REUNA, porque un familiar que era académico vi en 1997 que tenía casilla de correo en REUNA. Era académico de una universidad total tradicional, no una universidad de Pichirucha. Y tenía estas cuestiones de reúna de repente en ciertos formularios de cuestiones de transferencia de datos y notas durante esa época. Imagínate, 1996. Era profesor de ingeniería. Antes que eso, no existe mucha causa perdida, digamos, respecto a lo que era la tecnología de la internet hacia la época. Así que por lo menos se ve masivo antes de 2000 en adelante, cuando ya teníamos protocolo por lo menos de conexión a 28 kilobits por segundo y 56 kilobits por segundo, que era la conexión telefónica. Y tampoco voy a explicar el chirrío de sonido que era el dial-up. Pero fueron lindos tiempos, fueron buenos tiempos. Me voy a poner caleta dando la vuelta. Y con el juego te castiga de repente por ciertas cuestiones de errores. No, pero te volví y todo. Ya, ponte por acá. Porque voy a dar vuelta para acá. Aquí en esta rotonda. Pero que eran cosas bastante insólitas para la época, porque no existía la lógica de la sombra, las redes sociales, no existía nada. Sino que era Internet Explorer, era Internet a secas. No existía. De repente bueno, Google apareció en 1999, pero recién se vino a masificar en 2004. Teníamos Altavista y Yahoo. Google se puso más masivo después, hasta convertirse en esta cosa que es Alphabet ahora, pero antes que eso, bueno, eran bastante más modestos, eran más inocentes, de hecho, y tampoco había como sistemas de mucha censura en lo que era el uso de tener otras plataformas. Así que, no, podría, ¿no? Ah, tengo la calle aquí. Así que no eran tan masivos y por lo menos eran más amistosos el internet, puesto que había cierta inocentada. Después vino como la época más adolescente, como el 2004 por ahí. Ya, para acá. Pero había cosas, había cosas. ¿Hacia dónde era? Hacia acá. Estaba bien, pero cometiste un error. Hincha de tu madre. Ya, pero bueno, no sabía un carajo. Siempre cuando ponéis de repente una cuestión de alto costo es porque siempre, lamentablemente, el alto costo significa que va a haber una rotonda de mierda que te va a cagar. Esto por haberla cagado con la ruta, weón. Sí, eso pasó, se la cagué con la ruta, weón. Ya. Y durante los años 90 es que tienes por lo menos televisión abierta, de repente con cierta consideración por la familia. Después la gente prácticamente como que se olvidó que tenía familia. Tiene la televisión por cable, de repente que mostraban películas, que no sé qué, no era Netflix. Siento con el alma decir a la gente que eso no era Netflix. Eh, era más directo. Por lo menos había cierto control de contenidos, puesto que habían comisiones cinematográficas puestas muy a la par de repente con ciertas agendas conservadoras dentro de esta crisis moral, pero que funcionaban. Había mucha cohesión de la familia, había mucho control parental. Entonces, que eso estaba bien.
Porque estaban los profes preocupados, los niños preocupados de repente por la violencia en los videojuegos, eh, el Mortal Kombat, las películas de Arnold Schwarzenegger y cosas más huevadas de repente que veíamos en los años 90 que eran entretenidos de repente, pero que era motivo de preocupación para los viejos de repente por si que iba a ser malo la violencia en algún momento para nuestras jóvenes mentes. Entonces, en ese tiempo, años 90, 95, 96. Afortunadamente, creo que no nos afectó tanto, porque sabíamos que era entretenimiento, porque había gente que bien estaba dentro de nuestras familias de repente controlando esos contenidos y como no iba a estar afectando netamente porque entendíamos de que era entretenimiento y ficción. Cuando no hay una persona adulta corrigiendo ese tipo de repente de interpretación acerca de la realidad, ahora ves cabros prácticamente alucinando de que son, no sé, un CJ, un personaje del GTA. Y es bastante complejo, así que de repente pegan un portonazo, creen que son superhéroes o algo por el estilo. Ya, y voy a hablar de los medios de almacenamiento. Mira, en 1995 teníamos el teléfono fijo, el más típico. La gente completa ocupaba fax. De repente por telegrama o mensaje ocupaban el fax. Ni hablar de correo electrónico. El correo electrónico del año 2000. Existían sí, pero era lo de REUNA, lo de la Red Universitaria Nacional. Que eso era controlado por la Universidad de Chile a 1994 al 99, porque ya comenzaron con Yahoo. Después comenzó la época de Yahoo, el que fue por lo menos el servidor de correo y comunicaciones más importante, porque no existía esta cosa, bueno, sí existía el chat de repente, pero eran bastante menos y era como más como web de consulta. Porque tenía una encarta, bueno, cierta gente tenía computadores, pero tenía el puro encarta como enciclopedia. Así que digamos que la encarta tenía esta característica como que tiene la Wikipedia actual, como de universalidad, dentro de lo que era la especificidad de repente como ciertas cuestiones como de búsqueda enciclopédica, puesto que ya la enciclopedia física comenzaron a de repente rellenar mucho espacio en la estantería. De ahí comenzarían a desaparecer poco a poco las bibliotecas de las casas, pero bueno, después la ley de divorcio y separación de la familia fue prácticamente acentuando eso y después prácticamente la gente no tenía libros en casa y la consulta de repente cuestiones netamente pasaron a ser los libros de lectura de los colegios, así que fue bastante menos caótico de repente para la gente que teníamos biblioteca en casa. Sí, era como un material directo de consulta, por lo menos internet por lo menos acentuado de repente ese tipo de búsqueda de un modo más sano y sistemático, dependiendo de la materia que uno está queriendo afirmar o intentar por lo menos aprender. Bueno, también depende de los usos individuales que la gente haga de las plataformas. Si no es tanto. Es que las plataformas son el uso que la gente le dé, lo que hace que si sea positivo o negativo. Así que las plataformas son absolutamente neutras y las personas son las que hacen uso de aquellas. ¿Hacia dónde era? Aquí caí. ¿Era para acá? Ya. Hay que tirar un rotonda, un carajo. No se ve nada. Ya, pues no. Y antes, por lo menos, cuando existía, cuando entraba el año 2000, los sí eran prácticamente poco, quizás a 1998 que aparecieron los medios de grabado o registro en CD, pero eran más cuestiones como no era como de cuestiones de uso doméstico, sino que eso fue mucho después. En principio netamente fueron como discos de registro de repente audiográficos que tenían más con cuestiones con música comprada. Porque todavía la televisión hasta el año 2000 pegaba muy fuerte. Estaban los programas infantiles,
la gente compraba cassette, después CD, de los fenómenos musicales de repente adolescentes de la época de la tele. Sí. Y tampoco voy a estar con un cuento acá, si de repente lo que se mantenía, cosas como Feria del Disco, Feria Mix o entre otros, pues fueron hasta prácticamente el año 2009 fue la televisión abierta, la que mantuvo de repente por decirlo, la sintonía de lo que era las ventas de las producciones discográficas chilenas. Era la televisión abierta la que mantenía aquello. Pero antes que eso, antes de que tuviésemos la oportunidad, no sé, de usar el disco de CD como almacenamiento, teníamos disquete de 1.4 megas. Los floppy antiguos, que eran como... Es que el floppy es una especie de disco blando, como plástico, y estaba recubierto por una caja plástica también un poco más dura, que da cierta resistencia, y dentro de ese disco, que estaba flotando dentro de esa caja, era, a ver, como, como un disco, como una película, no era un láser como un CD. Era como un disco flotante que estaba dentro de una caja plástica y tenía una capacidad de 1.4 megas. Y ahí nosotros llevábamos nuestras tareas de repente al colegio hasta el año 2004. En esas cosas ahí teníamos que estar haciendo los Excel para presentarlo súper básico. No, los PowerPoint y los primeros trabajos en Word, cosas que comenzamos a ocupar de los años 2000. Pero antes que eso existían de repente floppy un poco más grandes que ocupaban en los años 80 y 90. Ya de repente ciertas cuestiones. Estaba el hacha, que es una especie de programa que permitía por lo menos dividir estos archivos en muchas copias de 1.4 y prácticamente instalar el Doom u otras cosas que necesitaban como 7 o 10 disquetes, los cuales se iban poniendo sucesivamente mientras lo iba pidiendo el equipo. Así como eran unidades de almacenamiento bastante barato. Por lo menos, sé que era necesario en ese tiempo estar por lo menos comprimiendo la transferencia de datos, especialmente documentos doc normales, porque estaba esa época el Office 97. El Office 97 fue una locura de ofimática increíble, muy rápido para la época, siendo que estaba prácticamente en un equipo súper modesto. Olvídate de cuestiones digitales, de temas o no sé qué. No, si antes la ofimática antigua era TOC. Así que por lo menos ese fue como el marco de aprendizaje desde el cual tuvimos mucho. De repente cuando tuvimos nuestra inducción en las computadoras cuando teníamos 15, 16 años. Pero antes que eso, bueno, había muchas personas de repente que son millennials ahora y que se interesan por las computadoras como un sector de especialización. Hay mucha gente. Como quizás fue por la generación X, la electrónica, audio, entre otros. O de repente la comunicación audiovisual para los centennials o policías. De repente para la generación pro youtubers. Pero, bueno. De repente hay ciertas afinidades con ciertas tecnologías de época. Después vinieron los CD, los cuales ya desde el año 2004, 2007 existían las grabadoras. Y ya caseras, o sea, no tenía que ver con las cuestiones de la piratería del PlayStation que había ocurrido a fines de los 90, así que ellos tenían torres repetidoras, así que por lo menos era otra cosa. Fue absolutamente transversal que el éxito de PlayStation prácticamente fue la piratería durante una cantidad de años escandalosa, del 98 hasta el 2010. Las primeras dos PlayStation, ya con PlayStation 3 la gente como que intentó a comprar cosas originales que estaban a buen precio de repente, ciertas liquidaciones. Hasta uno puede encontrarse todavía cosas de PlayStation bastante interesantes, juegos que podrían decirse como AAA que están como menos de $20, así que por lo menos no están tan caros. No, no representan precios demasiado altos.
cosas que están a buen precio a esta altura del partido de PlayStation 3. Juegos originales, que están con discos relativamente bien conservados. Discos prácticamente del año, no sé, un Far Cry 3, Far Cry 4, GTA 5, The Last of Us. Eh, Puesto que se van a revalorizar porque prácticamente lo que es el PlayStation 3 no tiene modo de emular aún. Bueno, sí tiene modo de emular, pero entonces necesita por lo menos una máquina bastante puntera y que sea pues, bastante poderosa para que mueva cierto gráfico desde una 1060 en adelante. Mínimo. Mínimo una 1060 en adelante, una GTX 1060. Así que teníamos estas cosas, los disquetes, que eran estos floppy disk, que eran estos discos que prácticamente eh, podía llevar un mega, 1.44 mega, se ocupaba Windows 98 segunda edición. Uno sacaba un disco, sí, crachaba, pantalla azul. Apretaba un botón, pantalla azul, error, había que reiniciar. Es muy común de repente de estos sistemas, especialmente de los antiguos, en cuanto era bastante obvio esta cosa del reinicio como un modo bastante fiable de estar corrigiendo errores. Bueno, sí, sí. Y eso dura prácticamente años. O sea, como se ocupaban los equipos sin internet, no había drama. Y bueno, si había virus de repente que hayan ciertos troyanos que se pasaban de repente por sistemas de almacenamiento. Es que lo que pasaba era antes de los pendrive USB, los USB flash o de estas unidades USB que comenzaron a salir el año 2006. Las primeras que eran de 128, 64 megas. De 128 megas. Antes que eso, el almacenamiento del CD es un sistema de solo lectura. No, no permite. Bueno, después aparecieron los CD reescribibles, los RW, pero no es, digamos, una escritura como es una unidad física. O sea, el disquete era el medio perfecto por medio del cual durante fines de los 90 y principios de los 2000 se reportaron los troyanos, los bugs y cuestiones y virus que fueron infectando computadoras con Windows 98. El malware, es bien conocido a esta altura. Eh, pero es que después de esa vulnerabilidad comenzaron con estos sistemas de escritura, porque este tipo de CD-ROM, eh, porque eran netamente memorias de escritura nomás, de escritura, porque de lectura, read only memory, así ROM, que eran bastante cerrados, así que no eran como, digamos, unas cuestiones que uno podría agregarle datos, así que estaban absolutamente cerrados, así que venían netamente mucha preocupación en esos años por la seguridad informática, puesto que fue un buen nicho de repente para ciertas cuestiones atacar redes domiciliarias en esa época. Ahora por lo menos existen ciertas cuestiones de cuidado, de repente ciertos ejecutables o ciertas cosas de programas que la gente va bajando, de repente buscando cracks para ciertos programas, pero es bastante menor comparado a lo que era la red entre los 2000 y los 2000 al 2012. Ahora por lo menos existen de repente bolsas, no Softonic, Softonic era muy bueno antes, pero ahora prácticamente es una bolsa de virus. Eh, Ahora ocupo Up to Down como buen reemplazo. Multiplataforma, es más entretenido. Y hasta ocupo acá en el Windows 10 programas de Linux. No tienen malware, no tienen malware. No te- y están bastante limpios y funcionan igual que en la otra plataforma. Como están escritos en Python, muchos de ellos son multiplataforma y porteables, están hasta en Mac OS. Muchas de las cosas de los programas que ocupo acá abajo son los programas que tengo en Linux, de los multimedia. Krita, Darktable, Kdenlive, etcétera, etcétera, etcétera. Y son gratuitos, así que no hay drama. Así que
tampoco venía malware con ellos, así que no hay que craquear nada ni nada por el estilo. Eh, Tuve que volver a Windows netamente por las impresoras. Hay que ocupar la impresora. Una de Epson no funciona en Linux y la otra es HP. Así que HP reconoce el driver, pero no sé por qué motivo está funcionando mal. Así que hay que hacer de repente ciertas cuestiones de diagnóstico con las máquinas y revisarlas. Una máquina tiene 14 años y la otra tiene como 8. Así que están en buen estado. Sí, de hecho tengo el notebook encima del HP. Y ese HP tiene 14 años, así que yo creo que habría que revisar la electrónica del chip más que cualquier otra cosa dentro del driver, porque igual ha recibido como cierto golpe a lo largo del tiempo. Pero de que bastante resistente la máquina. Eh, no creo que esté mala, no. A ver, es que está revisando una tarde eh, los drivers y dice que la otra funciona también, por una Epson XP241. Puesto que el viernes fui a hacer pago a la ciudad que me queda al lado y prácticamente fue bastante molesto porque no había lugares donde imprimir. Pero yo pienso que de repente cierto bajón económico de las personas en algún momento puede hacer que la gente como que vuelva como a los años 2000. De repente como que veo que las personas que no tienen tanta humildad como antes, pero al fin y al cabo yo pienso que un golpe de realidad de repente por la inflación o cosas así en el curso de 1 o 2 años va a estar de repente la gente volviendo a la modesta que tuvimos en los años 90, 2000, con cosas menos caras. Que si tampoco es tan necesario un iPhone, yo creo que una persona de uso casual no creo que ocupe un iPhone de modo profesional para edición de audio video digital con el teléfono. Con suerte un poco para WhatsApp y Facebook, pero tampoco que sea necesario tanto equipo. Y más de repente con la peligrosidad de la ciudad estudiando. No creo que tanto. Yo pienso que la mayoría de las necesidades de las personas están cubiertas necesariamente con un equipo de $200, incluso de $100. Pero llevar un equipo de $1500 por la calle porque sí, por aparentar, no. Yo no soy así, soy más partidario de lo que es la modestia británica en ese sentido. Se sirve, ¿para qué cambiarlo? Porque ellos son muchos de estar de repente corrigiendo cuestiones o en cierto modo como rescatando hardware antiguo, así que pues, estamos bien, estamos bien. ¿Y cuánto estamos grabando? Media horita, ya, ya. Y bueno, sobre los cassettes ya se sabe bastante que era una cinta de audio usada de repente a una carcasa de plástico, la cual tenía un par de bobinas las que pasaban de lado a otro y esa que tenía la reproducción de los... que tampoco eran láser, sino que eran como cabezales internos juntos. VHS, el cassette de video y el cassette de audio eran cabezales dentro del reproductor que movían una cinta la cual traducía por lo menos contenido analógico. El tape, que le llevan en algunas partes, o el cassette de audio. Y el de video también era lo mismo, era prácticamente una cinta que era reproducida por un par de cabezales o bobinas que estaban dentro del reproductor. Eran en formato analógico. Eso era de fines de los 90 y un poco de los 2000, porque ya 2002 teníamos el formato de DVD un poco más masivo. El que mucho ayudó eso también a hacerle daño a lo que eran los videoclubes y también lo fue eliminando cuando cambiaron del formato de cassette a DVD. Y prácticamente el daño que tenían los discos, estos tipos que eran igual flojos para estar comprando copias de DVD y ciertas cuestiones de uso comunitario de estos discos, como que hicieron prácticamente imposible hacer que el préstamo fuese viable.
Porque el formato digital de los CD y los DVD están afectos a mucha vulnerabilidad por el rayado de los discos, no existían sistemas de backup, etcétera, etcétera, etcétera. Así que era bastante complicado. No existían los sistemas de apoyo. Bueno, ahora prácticamente uno baja una ISO de 4 GB de una película, pero antes de eso prácticamente impensado, porque no existía uno internet. Segundo, ciertas cuestiones de repente como el arriendo de películas era como el panorama familiar de fines de los años 90 y de los 2000 un poco, quizás hasta 2005 cuando ya aparecen estas cosas que son los hub tier, los subwoofer 5.1, el combo DVD, como que ya pierde cierto modo la garantía absoluta que era por lo menos el cine como alternativa, porque no es que se haya puesto caro, sino que bifurcaron mucho lo que era quizás la oferta de cine en esa época, ya el 2005 en adelante, con lo que eran las películas de superhéroes y ciertas cosas desaparecieron. No sé, cuando era como el cine más ocasional, de repente desapareció de la sala y lo único que existían eran películas de acción y no sé qué. Y como que se fue universalizando ya a 2010, 2015 lo que era la oferta, digamos, de cine. Y bueno, se justifica bastante mejor el uso de repente de una sala de cine de repente de una película de acción. Y eso es verdad. O una de artes marciales, o sea por fotografía, efectos especiales, sonido. Ahí se justifica absolutamente, o de aventura. Se justifica absolutamente frente, no sé, a una película de drama que prácticamente es como para ver en una cosa como un Normandy, como un cine indie, que no necesita prácticamente un gran sistema de audio. Porque bueno, lo que interesa es el background de la historia. Bueno, igual pierde de repente por una banda sonora, pero no que eso signifique así como la compra de un boleto para la sala, porque sí. Bueno, vamos a ser sinceros, así son las cosas, pues. Eh, eh, bueno, y hay cine autor que es más propio del underground, que está lejos de la sala de cine masiva, así que igual entristece que se haya bajado tanto por el MCU. Entristece bastante que haya bajado tanto lo que era la oferta cinematográfica por el MCU, que era la cuestión de del universo cinematográfico Marvel. Yo creo que no ha hecho tanto daño, para nada, pero sí ha universalizado de repente los tipos de consumo a cosas muy eh, predecibles. Predecibles. No existía esta cosa de estilo Terminator o Robocop como de los años 90. He que puesto que también ha hecho estragos también la política, el walk de la políticamente correcto ahí también. Lo que son las productoras, de repente ciertas cuestiones de financiamiento, de repente, no sé, como quitándole la característica de rudeza que tuvo la industria cinematográfica en los años 90, que era bastante común. Y no por eso la gente se volvió violenta. Porque se entendían bien de las casas que la educación iba también hacia eso, o sea, de que eran historias de ficción hechas directamente con el objeto de entretener. Y si las personas nos metían de repente ciertas cuestiones a contenidos censurables a temprana edad, bueno, eso ya es responsabilidad de los adultos, no de los niños, por estar viendo una película de acción violenta de esa época y se sabía que era ficción. Ahora prácticamente las estupideces de TikTok son algunas de las nalgas. Más de lo que era, no sé, un cine de acción noventero. Bueno, pero qué más da. Qué más da. Pero Disquet, como era un sistema de escritura y lectura, lleva malware. Se dañaba. Había que estar cambiando, estar juntando tres cada vez. Nosotros ocupamos disquetas hasta. Yo ocupé disquetas hasta el año 2004. Porque ya del año 2006 en adelante estaríamos en los pendrives de 128 megas. Imagínate pasar. ¿Qué es pasar de de un disquete de 1.44 megas a un pendrive
Eh, de 64 a 128. Bueno, los primeros pendrive que aparecieron fueron de música, puesto que se habían puesto de moda esa época y venían con ciertas promociones. Y el primero que tuve fue Marca Reco de Falabella, del año 2006. Ese mismo, después comprimíamos canciones con el Cool Edit Pro. El gran Peter Kisgard comprimía canciones con Cool Edit Pro para bajarle de repente los bitrate de 128 kilobits, prácticamente como a 60 kilobits por segundo, y sonaba como en monofónico, pero servía para estar escuchando música y a bastante mayor eh, capacidad. Aparte de grabar hasta las clases de la universidad, año 2006, cuando tenía 20 años. Eh, pero más allá de cuestiones de interesarme netamente por audio, fue bastante más tardío. De interesarme por el audio fue bastante más tardío, pero que ya existían sistemas de cómo estar de repente comprimiendo audio de esa época, sí, sí existía. Porque caían de repente playlists, no eran playlists, no, ese concepto no existía tampoco, sino que eran canciones en MP3 que uno tenía en una carpeta. Bueno, uno siempre típico a los 20, ante los 20 años, así como música MP3 o MP3. Eso. Y uno tenía la carpeta de su propia música y su cosas. Y había que hacer rendir el espacio del pendrive musical, los MP3 se llama. Cuando el formato es MP3 Layer 3, así que el formato de audio es MP3 Layer 3. MP Layer 3. Porque antes que eso existía el otro, el CDA, el Audio-CD. Así que ese tenía compresión WAP, bueno, medianamente comprimido, y eso después existía el MP3, el WMA, también que también se ocupó. El OGG no, el OGG más renovado y suena ahí nomás. El OGG, que el OGG lo ocupan en celulares muy pobres, de esto que tienen infrarrojo, del año 2006. No, el infrarrojo no, un poco, a ver, 2006-2009. Porque no existían cuestiones como no existían celulares a color hasta teléfonos celulares a color hasta el año 2005. Después que se superaron los Nokia, eh, el, el compacto que existía en el año 2005, que el teléfono concha que se abría. Después llegaron los Nokia Disco. Y después comenzaron a salir ya 2005 el Nokia Disco. Y el 2007 sale el iPhone. 2007 sale el iPhone. Pero fue una locura. Fue prácticamente... Y con touch. Sale con multitouch. Fue prácticamente 2 años. Fue una locura. Imagínate. El año 2004 tenía ahí un teléfono que era monocromático, que no era ni polifónico, que no tenía infrarrojo, y después en el año 2007 aparece el iPhone con Bluetooth, con multitouch, entre otros. 2 años. 2006, 2007, 2008. Era de loco. Y ahora van a sacar el iPhone 15, la gente se está volviendo loca. No sé por qué motivo o no sé qué, pero bueno. Pero que están ahí cambiando las tendencias de repente de ciertas cuestiones de sistema de almacenamiento, sí que lo están. Es que fue bastante amistoso, digamos, por lo menos el cambio de época, que fue eh, el ancla, que fue el PC de escritorio en esa época. Ya cuando la gente comenzó a popularizar los laptops o los notebooks fue un poco después. Primero fue... Es que popularizar me refiero a que hayan llegado a los estratos medios bajos de la sociedad. Porque eso eran como la segmentación comillas de clientes más mayoritarios. Y como que no tenían mucho acceso antes
Porque tampoco existía la posibilidad de estar comprando un notebook relativamente barato, porque los primeros, los ThinkPad con Pentium 3 eran carísimos, costaban como $1000, un millón, eran más caros que los de escritorio. Bueno, siempre fueron más caros que los de escritorio. Hasta hace 5 años. Ahora están más baratos los laptops. Ahora están más baratos los laptops que los de escritorio, digamos, de gama gamer. Gaming, pues sí. Porque gamer es jugador, no gaming no, de juego no. Pero los que venían netamente con aceleración gráfica, equipos con aceleración gráfica de hace 5 años están bastante más convenientes ahora un laptop que un escritorio. Bueno, hay una serie de ciertas características que tienen que ver con la gestión de temperatura que son. Oh. Ya. A ver cómo va. 45 minutos, perfecto. Y esa, por lo menos, esa evolución que tuvimos nosotros desde el año 2000, los chiquillos más chicos no la han tenido. No, ellos nacieron prácticamente con las redes sociales puestas. Entonces, hay una bataola de repente en ciertas personas geek que son como más asiduos a la tecnología en cuanto de repente las plataformas están tan bien hechas, tan cómodas para los caros más jóvenes, especialmente con Android, con Mac OS, con Windows, con Linux un poco menos. De que los sistemas están robustecidos, producto de 20, 25, 35 años de trabajo en esos sistemas, desde 1993, desde el 85, que prácticamente son sistemas súper imperceptibles. Son tan imperceptibles los sistemas y tan, no sé, seguros comparados a hace 20 años. Porque te comenté hay un error y da miedo apretar un botón, por la cantidad de botones que tiene un teclado de computadora, pero por lo menos ahora ha sido más seguro, digamos. Como el tag de negocio que ocurre a propósito de. Así que hay que esperar acá. El target de negocio de repente, y hasta los sistemas están mucho más robustecidos y seguros. Sí, me sorprendió. No había probado Windows 10 bastante tiempo en el pase de Windows 8.1, que igual da tumbos a este, que está bastante bien. Es que tienen de repente con cuidado de repente la paquetería, eso es muy Linux. Los programas a instalar, viendo la procedencia, teniendo cuidado de repente de ciertas cuestiones de bloatware o ciertas cosas que vienen a agregar a estos programas. Hay que tener bastante cuidado nomás y usar y tener con la precaución posible dentro de lo que se pueda. Y eso, pero comparado a lo que era XP 98, el uso del sistema es súper seguro. Que lamentablemente tengo que volver a Windows netamente por lo que eran las impresoras y lo que es la tarjeta gráfica. Eh, realmente adolece el Linux de repente de ciertos drivers actualizados para la tarjeta gráfica. Igual la hace funcionar bien. Tenéis que ver menos cuestiones de instalaciones, pero son otro tipo de conflictos internos con la paquetería de sistemas. Bueno, ningún sistema es perfecto. Ningún sistema es perfecto, pero esto tiene que ver con la paquetería interna, kernel Panics y otros que ocupan de repente ciertas cuestiones en distros Debian. Arch menos. Y bueno, Fedora no lo puedo instalar netamente porque Anaconda fue un dolor de cabeza. El instalador Anaconda. Parece que hay un barrero, sí. El instalador Anaconda fue un dolor de cabeza. El bodeguero. ¿Dónde está?
Y ciertas restricciones que vinieron con el uso de sistema y que me fueron de repente no bajando el entusiasmo, pero sí de repente es como, bueno, es repetitivo. Aún no ocupo Arch en el laptop y ha estado rindiendo súper bien. Es un sistema que se vuelve casi imperceptible y tiene súper poca RAM el equipo, así que es un Celeron de 4 GB, así que con Arch se siente imperceptible. Creo que he ocupado como 4 distros, las cuales se sienten imperceptibles después de cierto tiempo, así que por lo menos es súper bueno. Y son sistemas robots, son sistemas, unos son Debian, otros son Arch. Feora es más pesado, pero como tienen un target un poco más de servidores, ligeramente distinto, pero lo que es el nivel consumidor base, un Debian, eh, un Linux Mint, un MX, un Manjaro, Endeavor, o el Arch mismo. Bueno, el Arch de repente tiene una curva de aprendizaje muy grande, ¿no? Que todo lo tenéis que hacer por terminal. Pero sí, son sistemas bastante viables. Y como son tan robustecidos de repente por el mismo uso de la terminal, de repente como que no tenéis ni que repararlo. No hay que ni siquiera repararlo. Es decir, los mayores problemas son como compatibilidades de hardware y de repente con ciertos kernel panic que pueden ocurrir, pero con cierto temor. Bueno, cualquier sistema puede desaparecer en cualquier instante. Más Windows está como un sistema prestado. En el caso de Linux de repente tiene ciertas cuestiones de compatibilidad de hardware y tenéis que estar reinstalando o reiniciando ciertas cuestiones relativamente rápido. Por lo menos en entorno de sistemas te permite hacerse ciertas modificaciones, así que por lo menos más eh, amistoso. Y hay que estar evaluando de repente se ocurren de repente fallas de sistema, pero son poco comunes. Kernel Panic he tenido dos, lo he tenido con Linux Mint, con el otro sistema me pasó con Debian y MX que tenía incompatibilidad con la tarjeta gráfica. Porque tenían los firmware non-free, no tenían el controlador de video de una AMD Radio. Y ahora prácticamente de Debian 12 tendrían que venir hasta Wayland y Pipeware integrados, así que son controladores de video del escritorio y de sonido del sistema. Había que hacer como el cambio más grande de lo que sería el controlador de sonido del sistema, que tiene con menos latencia que Pulse Audio. Inclusive va bastante mejor que el que tiene Windows, así que lo único que falta de repente es cierto estándar de software profesional de audio, video, entre otros en Linux, es la única diferencia. Está Shortcut, DaVinci Resolve, pero falta. Tampoco la suite Adobe está ahí, si no estaría funcionando muchísimo mejor de lo que iría en otros sistemas. Tampoco hay muchas cuestiones de soporte para DAW, netamente una beta del Reaper, así. Bueno, lo que más da. En cierta cuenta es que paré un poco de grabar el fin de semana porque me dieron ciertas molestias de la enfermedad que tengo esta nerviosa y tuve que parar el día domingo, así que estaba más preocupado de repente de ciertas cuestiones de la casa, del contexto, no sé qué, netamente estaba más preocupado de ciertas cosas porque era día domingo y el sábado creo que grabé un video y tengo que estarlo subiendo después. No subo hasta que este, sí, pues claro, o sea, con cuestiones cronológicas, por supuesto que voy a poner este video primero. Así que, netamente, para mostrar ciertas cuestiones, ciertas opiniones que tenía que de cierta vivencia entre los 90, los 2000, 2010 y un poco de lo que llamamos ya de los 3 años de la década del 2000, del año 20 del siglo XXI. Cuesta decir de repente para gente que es boomer del siglo pasado cuando eres chico, weón. Cuesta estar diciendo ya siglo pasado cuando
Eras chico cuando saliste de ese siglo cuando tenías 14, 13 años. ¿Eh? 13, sí. Y ahora han pasado prácticamente 23 años más, 36. Bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ahora por lo menos es bastante más común ocupar discos duros, de repente los pendrive por cuestiones para iniciar el sistema operativo para probarlo. Los DVD de repente los tengo para ocuparlos con ciertas distros. Los DVD, tengo unos DVD ahí, pero netamente lo ocupo para probar ciertas distros. En todo caso lo ocuparía como sistema de almacenamiento, pero son poco seguros. Pero aún así son más seguros de que sería un disco duro USB. El disco USB se golpea, se reinicia, puede tener ciertos daños, pero del sistema de almacenamiento en nube no. No, ahí sí que no. Almacenamiento en nube no, pero que en formato físico sí. Y que no sé cuánto de tampoco el soporte del formato físico que sería el grabador de DVD o de Blu-ray. Así que por lo menos está más lento de lo que y bastante menos de lo que sería un formato, no sé, de lectura escritura como un pendrive, ahora prácticamente con 256 GB. Pasado de 228 MB a 256 GB. Serían como 2000 veces las capacidades en una cantidad de años, fueron 16 años. 16 años pasamos de pendrive que tiene 2000 veces más capacidad que lo que iniciaron. Creo que eran 64 128 megabytes lo que era el almacenamiento inicial. Pero ahora estamos en 256 prácticamente. Llega. Así que por lo menos para hacer soporte, ciertas cuestiones de respaldo de que son de equipo, porque está almacenando bastantes documentos en PDF, puesto que si tenéis de repente como una cuestión de carrera un poco que está leyendo mucho, como es psicología, en este caso uno tiene que tener muchos papers escaneados, y el paper escaneado pesa 3 megas, pero un libro escaneado antiguo puede pesar 150, casi 400 megas. Así que por lo menos tener una cierta biblioteca de trabajo, si es que está ahí offline, si es que llegase la desgracia de ocurrir de que estemos absolutamente offline y no se pueden acceder a los journals, por lo menos tendría que estar funcionando con un disco duro externo prácticamente como biblioteca. Es así. Debe tener a ver como archivo de como 90 GB de biblioteca digital. Para varios temas. Para varios temas, clínica, organizacional, educacional y todos sus subtipos de temas allí. Así que los tenía en principio esa biblioteca bastante bien organizada, pero después como que netamente porque no estuve del todo obligado por producto de la enfermedad o por otra cosa, de repente como que me volví más relajado porque antes tenía que ser, no, cierta estructuración, pero me volví más relajado de actitud, pero de acción de repente hay que ser bastante riguroso en ese sentido. ¿Hacia dónde está? Estamos aquí. Fue bueno por lo menos tomar más relajo las cosas. Durante este tiempo que he estado enfermo aprendí a llevar un poco menos en serio la vida. Sí, por eso no quiero hacer como estructuración de repente, porque netamente uno quiere compartir los temas así del modo más natural posible, o sea, del modo más estructurado, netamente porque esto es un espacio de ocio personal, ¿sí? No es como una dedicación de repente hay gente que dice, no, pero si esta estructuración, o son comunicadores, podcast, no. No, netamente estoy jugando de otra culpa, entretenerme un rato,
compartir ciertas cosas de los años 90, de los 2000, de 2010. Yo creo que gente tendría que también compartir otras cosas más de la época, gastar un par de horas a la semana de repente a hablar de ciertas cosas entretenidas, de recuerdos, no sé qué, de la sociedad. Es lo que se perdió, es lo que se perdió igual como desde los países latinoamericanos con esto, de repente con la latinización de Miami, que nos ha hecho tanto daño de repente como sociedad. No, ya, a veces sí, a veces no, pero a Chile yo creo que le hizo más daño de repente la explosión demográfica de inmigración que se dio. Si hubiese sido más puntual, de repente más controlado, no 4 millones de personas versus que si hubiese sido, no sé, el tercio, y eso me llevado bien, pero llegaron 4 millones de personas. El país no es que sea tan irreconocible, sino que la matriz laboral, con la matriz laboral y de consumo interno, como que hasta los mismos inmigrantes se han absorbido, o otros que se fueron, que no sé qué, pero se han absorbido bien a lo que era el mercado laboral. Baja un poco la seguridad, pero después va a estar, creo, mejorando un poco, pero bueno, hay gente que prácticamente es flight de la cuna, así que van a cambiar mucho las cosas, pero es que Chile es un país de migrantes, po. Durante 500 años de historia ha sido un país de migrantes, po. País eh, era la región dejada del virreinato, la región abandonada del virreinato español. Así que por lo menos tenemos. Es que nunca había ocurrido un tipo de inmigración latinoamericana. Era bastante más común, no sé, que llegase gente de Europa, de otros lugares, pero que fuese latinoamericana y masiva, no, para nada. Y que fue sorpresivo porque fue en el curso de unos 5 años. Primero fueron haitianos, peruanos primero, peruanos y bolivianos. Ahora los bolivianos llegan de repente a temporada a trabajar al campo. Los peruanos fueron primero. Pero ellos tenían su grupo y nadie se molestaba porque prácticamente ellos tenían como su barrio en el barrio Independencia en Santiago. Ellos tenían sus actividades. Como eran personas bastante correctas, los peruanos siempre. A nosotros nos llamó la atención que eran personas extremadamente educadas y de muy buena expresión, de mucha mejor bastante expresión lingüística que nosotros. Pero es que si se hubiese sido más sostenible de repente por lo que era la matriz laboral de este país hasta el año 2018 hubiese sido más fiable, correcto y justo, pero y que se veía muy rápido, se veía muy rápido. Y me sorprende que aún así el modelo de comercio interno, porque Chile sobrevive frente al comercio interno de la gente porque no le gusta gastar. Sí, eso es lo que pasa. Al Chile no le gusta gastar. Desde los años 90 que es competitivo con el vecino, de repente el mejor equipo de audio. Eh, el chileno le gusta gastar. Si no puedo. El chileno le gusta gastar, competir con el vecino, oye, pero no sé qué, tengo un mejor equipo, weón, dice no sé qué, weón, sacan una bazooka de audio, weón, y el otro weón puede sacar un Marantz, lo que sea. Pero siempre está ese bicho de consumismo competitivo, de repente entre los viejos de la generación X, que compran electrónica, otros no. Pero eso es lo que ha mantenido por lo menos a Chile, por lo menos arriba dentro de lo que es su modelo, en particular modelo económico basado en el consumo interno. Porque los réditos del cobre los ves muy pocos. El del campo se va para afuera. Esa es la actividad extractiva del primer sector, las primarias prácticamente se ven poco. La gente paga impuestos, ciertamente gana plata, pero ahora con la inflación rinde menos. Pero que netamente durante 30 años, desde los años 90, inicio de los años 90, el sistema crediticio es lo que ha mantenido este país relativamente a flote, el consumo interno. Y ahora con las pymes, chuta, si se llegan a la mayor carga impositiva va a ser un desastre, ¿no? Por eso es bueno de repente mantener ciertos
gobiernos que sean relativamente eh, cautos con el sistema impositivo, puesto que la gente se comenzara a empobrecer. Ah, pero al menos no que no quede tapado ahí en lo que era el paso. Ya, pensé que tenía que pasar por ahí. Ya, pero ¿cuánto va el viaje? Bajo. Ah, queda lo de Italia, ya abajo en lo que es Francia ya. Pero si te cuenta que es súper común, digamos, ya a esta altura del partido, cuando, no sé, ya llevan como 30 años de sistema basado en el consumo interno, es que lo que ocurrió antes con la Piñera fue una estupidez, especialmente que ese juego fue esa Cúcuta. Ahí está. Ese pues cuando fue a Cúcuta fue muy huevo. Ya. Hay que buscar a la gasolinera. Es que, bueno, es muy típico del socialdemócrata de tipo demócrata cristiano, o afirmante cristiano de repente cometer cierta serie de estupideces doctrinales, mínimas mediante las cuales también vamos a hablar de ciertas cosas, pero bueno, hay que buscar una gasolinera, puesto que está por la mitad del viaje y no puede cagarse el camión, el recorrido. Estamos en la mitad del viaje y no puede cagarse el recorrido, bueno. Puede tomar un... No, solamente zona de descanso. Es netamente una zona de descanso, así que yo creo que en un par de kilómetros más allá habría por lo menos, pero ya está casi en rojo el estanque. Vámonos. Pero eso, son ciertas particularidades generacionales que tuvimos dentro de los años 90 y que... no, yo pensé que era el icono verde de carga, ¿no? Ya está cayendo al rojo la carga de benzina del vehículo. No, ¿cuánta es la cantidad de daño? Yo creo como el 15%, igual va a ser como razonable. Era bastante evitable ese choque, weón. Pero bueno, sí, iba lentísimo. Y estaría casi un minuto y medio pegado ahí intentando esquivar el camión que venía a poca velocidad. A poca velocidad. A ver, voy a poner zoom acá a la ruta para ver si es que viene una gasolinera. Ah, ahí. Ah, dos vueltas. Chuata. Y pasamos Génova. Y más cerca no hay nada. Ya. Aguántate nomás. Ajo y agua nomás. Mala wea. Ya pasado por otras veces con la pana del we cuando era más novato en el juego, pero igual hay que mantener la chucha. Tenés que señalizar, weón. Ahí. En modo cabina para que se vea un poquitín mejor. Bueno, eso es lo que contaba a partir de lo que era el ideario de los años 90, 90-2000, acerca de las cuestiones de sistemas de almacenamiento. Habíamos visto el pendrive,
el disquete, cuáles eran las particularidades de cada uno. Eh, Quizá hable acerca de los cases que ocupábamos en la época desde los 2000 hasta el Pentium 4 y después hasta la época de los Core. Y ciertas características también de los equipos que teníamos en los colegios en la época de los 2000. Porque nosotros, mira, no existían políticas públicas cuando teníamos tres. Bueno, que está en rojo el estanque. Pero nosotros no teníamos políticas digamos, de beneficios tecnológicos como si los tienen ahora. Porque no habían. Comprar un notebook, un laptop, por básico que fuese, lo único que había un Packard Bell, un Compact, que eran como los HP antiguos, de Hewlett Packard. Existían los IBM ThinkPad, pero esos costaban como 600 lucas, weón. Los IBM ThinkPad eran carísimos, carísimos. El, un Pentium 2 podía haber salido 700 lucas, era como 3 veces más caro que un notebook normal, que un Celeron de ahora, sin sistema operativo. Imagínate un notebook Celeron que cueste ahora 800 o 600 lucas. Actualmente un Celeron, no un i3, sino con Celeron, algo bastante pobre en rendimiento. Eso es lo que teníamos nosotros disponible esa época. O lo que podían comprar las personas. Cosa que eran precios prohibitivos. Así que hablar de repente que era democrática la tecnología, no tanto. No lo era. Y, y por lo menos, no sé, como el formato más popular yo creo que existió de repente en ciertas cuestiones de medios de almacenamiento fue el más popular hasta mediados de los 2000 fue el cassette. Hasta el año 2010 uno veía de repente tiendas donde vendían cassettes de música que la gente escuchaba ranchera. La gente de campo escuchaba ranchera. Y ahí estaban. Y vendían. Después la gente vendía así, puesto que la gente estaba más acostumbrada, entonces estuvieron ocupando cassettes la gente del campo durante, no sé, 20, 25 años. Y la gente ocupaba el cassette también para estar grabando los programas de radio. Así que cuando daban un especial de rock o new metal, había que estar atento de repente a apretar play de la radio para escuchar, no sé, Korn, Biscuit o Slipknot. Así que, y lo daban en la noche, a las 11 de la noche, puesto que era la música del diablo. Y bueno. Pero lo que dan rock empezado era súper tarde en la noche. Bueno, de cosas así más son Creator, Annihilator, lo que sea, así como más trash, no dan, porque netamente quedan como Maiden, Deep Purple, y más nuevo era como Slipknot, lo que dan antes en la radio. Se escuchaba este tipo de música rock durante hasta fines hasta mediados de los 2000. Después cuando entró el reggaetón cambió absolutamente. Cambió absolutamente el mercado de la radio y por lo menos los radios más boomer que pasan música de los 70, no sé, Camilo Sesto, de repente como más cuestiones más de las que los españoles llaman la folclórica. Después cambiaron como el foco a escuchar de repente en esa radio, en esa misma emisora que dan música de los 70, que las comenzaron a vender prácticamente los discos que tenían, comenzaron a dar música de los 90, que era como el nuevo clásico. Así que ahora es bastante esquivo en ver música de los 2000, puesto que es más amistoso con los playlists de Spotify antes que con una emisora que esté dando. Autocarril.
Autocarril y camión debe ser esto. Así. Autocarril. La hueva. Como si el... Ya. Llegó. Panel del web. Ya. Carga. Que cargue no en el vehículo. La carga completa sí. Está cagado. $940. Sale caleta. Pero posibilidad de estar manejando una hora relativamente en paz. Porque la vuelta a Italia es larga. Giro de Italia. Todos los ciclistas. Ya. Cambio de perspectiva. Perfecto. Eso es lo que teníamos por lo menos disponible en los años 90 pues, sí, y los 2000. Es bueno estar explicando estas cosas netamente por cuestiones anecdóticas, no sé, netamente o más testimoniales de repente hablar de ciertas cuestiones. Podría adelantar de repente ciertas que, cuál fue el impacto del año 2000 de los reality show o los años 90 de repente de esta cuestión de la crisis moral en la televisión y el cine. Porque acerca de este segundo tema, teníamos en la universidad un profe que era un profesor sociólogo, doctor en historia del arte católico y que estaba dentro de los comités de censura cinematográfica del Mercurio. Y nos contaba cosas de repente de ciertas expresiones de repente cinematográficas, las cuales fueron bastante reñían los años 90 y que 16 años después, de repente el año 2006, ya como que las contaba ya con bastante humor, con bastante humor negro, desde el cual nosotros aprendimos, lo pasamos bastante bien en ese curso. Pero bueno. Voy a dejarlo hasta acá, netamente porque creo que he manejado un poco una hora, así que yo creo que voy a estar dando netamente lo que el Eurotrack en la conducción unos 10 minutos más, sin compromiso, sin hablar mucho. Eh, Para estar avanzando un poco más. Estoy ocupando los pedales abajo, se pregunta. Estoy ocupando los pedales abajo, así que me acostumbré y es bastante cómodo. Son súper cómodos los pedales. Este es un volante barato, o sea, en los videos anteriores de repente se ve que es un volante de plástico. Un barateli, pero aunque sea barato, ¿sabes qué? Se agradece jugar este juego con un volante que sea, por barato que parezca. Se agradece. Y tampoco, por lo que gasté, tampoco me hice estos proyectos de repente de transporte que hacen estos indios, donde hacen de repente un cockpit de madera para estar haciendo la simulación. No, para. Y de hecho este tiene compatibilidad con PlayStation 2, así que lo probé en el Pro Street, en el Most Wanted, y va y funciona. Funcionan los pedales. Pese a que la transmisión era un poco rara, producto de que se sale el cable, pero detalle. Aquí por lo menos la sensación de giro por lo que es el Eurotrack y el control es insuperable. Bueno, todas las mecánicas de que tiene que ver con la, especialmente con la simulación de lo que es el movimiento es bastante, está cerrado en los otros pasos.
Ah, pensé que tenía que apretar enter por el pago. Pero está lleno de peaje el recorrido. La cagó. Roma. Vamos en la mitad. Vamos en la mitad. Quería como cuarto del mapa, a ver. Ah, no, estaba en Florencia recién bajando. Nada, queda con 40 minutos. Está entretenido. Pero eso es lo que contaba de los años 2000. Ah, chuta. Vale, déjame tener que parar acá. Ya. Hay que parar el sistema de la lenteja, así que voy a tener que parar acá. Ya, voy a detener el video y voy a dejarlo aquí. Sube bien. Gracias. Gracias por acompañar, cabros. Hasta luego. Mañana grabo más. O sí que puedo, no sé, día grabar un segundo video, pero difícil.